¿Qué es la literatura? ¿Es acaso la concepción de simples letras y palabras? ¿O es acaso la acción de escribir para rellenar las páginas vacías de los libros? No, la literatura es algo más que puras palabrerías. Es tan complejo que es imposible darle una definición exacta. Puede ser tan efímera y al mismo tiempo tan eterna. Esa es la magia de la literatura. Abarca tantas cosas que nos hace humanos. La literatura implica ver más allá de nuestros horizontes, ver aquello que la gente común nunca se animaría a contemplar, ver sobre nuestra propia mente, sobre nuestras ideas, y con esto también implica ver las ideas de los demás. Ideas que están plasmadas en un mar de pensamientos tan vasto al que únicamente tendríamos acceso con libros. Es este rumbo el que define nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la vida, y sobre todo nuestra escritura. Sin embargo, no basta con decir que la literatura es imaginación, pues también se puede definir como una forma de expresarse, una que debe ser usada adecuadamente para plasmar nuestras ideas, sin que se alteren confundiendo su verdadero propósito. La narración tiene su chiste. Tienes que mantener cautiva la atención del espectador sobre cualquier cosa que estés contando como si tu vida dependiera de ello, o mejor aún, como si tu vida se basara en eso. Por lo tanto, la literatura también es arte. Un arte tan longevo como el mismo hombre. Es un arte poético, un arte liberador, un arte que le da un nuevo propósito al mismo arte, a diferencia de otras ramas como la pintura o escultura. En la literatura únicamente contamos con las palabras y nuestro ingenio para escribir como si fueran nuestros pinceles o cinceles. Algo que parece poco en un inicio en comparación con las demás corrientes artísticas de vanguardia, pero al tener mayor libertad creativa sobre lo que podemos escribir, es donde se comprende lo justo que es. Muchos son los autores que nos inspiran por cada obra suya que leemos. Orwell nos enseña a ser críticos con sus obras Rebelión en la Granja y 1984. García Márquez nos muestra la belleza de la vida con sus obras impresas del característico realismo mágico, en 100 años de soledad o Relato de un náufrago. Borges desconstruye nuestra perspectiva para hacernos ver lo insignificante que somos con sus historias metafísicas, Ruinas circulares y El Aleppo. Neruda nos introduce al romance con sus obras 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y confieso que he vivido. No hay que olvidar que la literatura es un arma para los letrados quienes se mantienen críticos ante cualquier adversidad impuesta por quienes quieren controlar las sociedades. Un arma que podemos usar cuando los tiranos intentan doblegar nuestros espíritus libres obligándonos a hacer lo que ellos quieren. Pero entonces, ¿todo esto es la literatura? Sí, y es mucho más. Pero si alguien sabe explicar mejor lo que es la literatura, ese alguien debe ser Mario Vargas Llosa. En la clase de los hermanos Giustiniano, aprendí a leer en el colegio del Azar, Cochamba. A los 5 años, esto es lo más importante que me ha pasado en una vida. Hoy, casi 70 años después, recuerdo claramente cómo se tradujo la magia. Las palabras de los libros se transformaron en fotografías que enriquecieron mi vida y rompieron barreras, permitiéndome viajar a través del tiempo y el espacio. Escenas de batallas con viajes submarinos, Tartacanán, Athos, Portos, Aramis, amenazando a la reina en la era dócil Richuelo. Los órganos internos de París se transformaron en Jean Vignal, llevando un cuerpo durmiente de Marius. La lectura convierte los sueños en realidad. Mi historia es la de un hombrecillo que ha estado en el mundo de la literatura. Lo primero que escribí fue la continuación de una historia que había leído. Estaba decepcionado de que terminara, o quería arreglar el final. O tal vez eso es lo que tengo. Me he pasado la vida sin saberlo. Crecer, alargar el tiempo, madurar y envejecer, elevando mi infancia llena de aventuras. Leer poemas de Armando Nervo, Pablo Neruda y el abuelo Pedro. Una nariz grande y una calva reluciente glorificaban mi poema, y el tío que tanto me quería son mis recursos más claros que me animaron a dedicarme a escribir en cuerpo y alma. Me amaron, me alentaron y cuando tuve dudas me contagiaron su fe. Además, gracias a su terquedad y a la suerte, pude dedicar una parte importante a la escritura, el tiempo de esta pasión. Vicios y escritura es extraño. Enfrentando la adversidad, nacen la naturaleza extraordinaria y las cosas extraordinarias naturales. Disipar el caos, embellecer las cosas feas,
hacer eternos sus momentos, morir. Escribir una historia nunca ha sido tan fácil. El proyecto está literalmente muerto. Ideas e imágenes pegadas en papel. ¿Cómo revivirlos? Afortunadamente hay profesores que estaban allí para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó esto. El talento es disciplina tenaz y una larga paciencia lo que hace o deshace un tema. En una novela, la ambición es tan importante como las habilidades estilísticas y la estrategia. Los ensayos se pueden corregir y modificar de acuerdo con las mejores opciones actuales en Human y Marlowe. Los héroes y las epopeyas encajan hoy como lo hicieron en el pasado. ¿Cómo escribir? Leer es una protesta contra las creencias de la vida. ¿Quién dice que está buscando algo que no está en la ficción? La vida misma no es suficiente para saciar la sed absoluta de la condición humana. ¿Y qué debería ser mejor? Inventamos sin ficción para vivir muchas vidas que de alguna manera queríamos. Sin ficción no somos muy conscientes de la importancia de la libertad. Represión. Pregúntate por qué todos los regímenes están obsesionados con el control del comportamiento. Los ciudadanos desde la cuna hasta el cementerio le tienen tanto miedo de que crean un sistema. Censura, para frenar y vigilar sospechosamente a los escritores independientes, lo hacen porque saben lo que están poniendo en un peligro al dejar su valor, su imaginación, libros. Como los lectores se vuelven ficciones rebeldes al comprar libertad, habilitarlos y se lleva a cabo dentro de ellos con la ambigüedad y el miedo que le espera. La fantasía es más rica que todos los días, la sensibilidad y la conciencia dificultan la manipulación de los ciudadanos. Tras las rejas aceptan las mentiras de aquel inquisidor. La buena literatura cierra la brecha entre diferentes personas y nos entretiene, afligiéndonos o sorprendiéndonos, uniéndonos bajo lenguaje, creencias, costumbres, hábitos, prejuicio que nos divide. Cuando la gran ballena blanca entierra al capitán en el mar, la conciencia del lector se encoge de la misma manera en Tokio, Lima o Tombuctú. Murieron todos los habitantes de Comalá, la ciudad de Pedro Páramo. Temblar es como un lector que adora a Buda, Confucio, Cristo y Alá. La hermandad de la diversidad humana oscurece los límites que construyen ignorancia de hombres y mujeres, ideología, religión, idiomas y estupidez. Un paraíso donde la sangre de los inocentes lava los insultos y los agravios del grupo e impone la verdad sobre las falsas creencias, innumerables víctimas de autoinmolación. Todos los días, en diferentes partes del mundo, por aquellos que están obsesionados con la verdad, convivimos con el derrumbe del imperio totalitario, del holocausto, del genocidio, de la agresión y de la guerra.